Hola, os voy a fijar el comentario de lo que vamos a hablar en el directo para que, bueno, pues lo tengáis ahí presente. Si alguno de vosotros os conectáis un poquito más tarde, pues sepáis de lo que estamos hablando. Bueno, buenos días, bienvenidos a un nuevo directo de la cuenta de Instagram, @mireciennacido. El tema a tratar hoy, bueno, va a ser cómo abrigar a los bebés. Yo creo que es un tema bastante interesante, puesto que mirad el día que hace hoy, que tenemos pues bastante lluvia en la mayoría de España y tenemos, bueno, ya se ha implantado el fresquete, así que bueno, pues es un tema interesante. Es un tema que os preocupa a los papás bastante, porque bueno, pues la ropa del bebé siempre ha sido un tema delicado, ¿no? Es un tema muy recurrente de que os preocupa a los papás. Porque si es verdad que si lo abrigamos en demasía, pues podemos tener un problema un problema de salud, nos puede ocasionar un problema, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, pues la mayoría de los recién nacidos, si nacen sobre todo con un peso moderado, pues apenas tienen grasa, ¿no? Entonces también su sistema de termorregulación, es decir, su sistema que regula la temperatura de su cuerpo, pues no funciona demasiado bien hasta que no son un poquito menos bebés, a partir de los 3 meses, una cosa así. Entonces, a esto lo sumamos también, pues que el bebé normalmente va en el cuco, normalmente va en la sillita de paseo, el bebé no se mueve, no genera calor como podemos generar los adultos que vamos caminando y vamos generando calor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí corremos el riesgo un poco de abrigarlos demasiado, ¿no? Y bueno, pues esto, como os he dicho, nos puede ocasionar un problema, porque siempre existe como el dicho de que hay que arropar a los bebés o hay que abrigar a los bebés con una capita de más, ¿no? Entonces, bueno, esto no es exactamente así, pero bueno, hay que coger un poco la idea, pero los matices son un poquito más especiales, ¿no? Hoy el directo de hoy le vamos a hacer acompañado de Irene de @toledoporteo, y bueno, pues estamos esperando a que se conecte con nosotros y ella nos va a asesorar un poquito. Hola Irene, te veo por ahí a mitad de cabeza. Hola, muy bueno. Buenos días. Dadme un segundo. Bueno, pues vamos a ver que tenemos algún problemilla de sonido. Espera un segundito, que tenemos por ahí un problema de sonido y de... Ahí. Tú me oyes bien, ¿verdad? Sí, pues yo he cometido el fallo de poner un momentito esto rápidamente. A ver. Ahora sí. Vale, me he puesto el micro. Ahora. Perfecto. Me he puesto el micro para hablar yo solo aquí. Y no me oye. Oye, te oigo con un poquito de eco. Un segundo, que lo soluciono. A ver si podemos... Ahora, perfecto. Ahora sí. Creo que ya lo tenemos solucionado. Bueno, pues nada, Eso Irene, de Toledo Porteo. Muy Muchas buena, gracias otra vez por la por estar aquí invitación. de nuevo. Nada, perfecto. Cuando me propusiste el directo, la verdad que me parecía interesante. Y hoy que ha amanecido así lloviendo, Sí. que a todo llover, yo no sé, bueno, pues está diluviando y encima hace fresco. Digo, vaya, hemos elegido el día ideal, ¿no? Para hacer el directo sobre cómo abrigar a los bebés, que es un tema que le estaba contando a los papis, que es un tema que les preocupa bastante, porque, bueno, pues como estaba un poco hablando un poquito hasta que se conectara todo el mundo, de la termorregulación de los bebés. Es verdad que los bebés, cuando son pequeñines, menos de 3 meses, estoy quitando aquí el micro de antes, pues es verdad que tenemos ahí pues
apenas tienen grasa y su sistema de termorregulación no funciona bien. Entonces, si los abrigamos sin exceso, porque tenemos ahí a las madres y a las abuelas que nos están diciendo ahí, pues tenemos que ponerles una capa más, porque tal, pero si los abrigamos en exceso, pues sí que podemos ocasionar un aumento de temperatura y el bebé de repente nos hace un pico de fiebre o nos hace una febrícula, porque como esos sistemas de termorregulación de la temperatura no están, pues dijéramos, adecuados, o el bebé menor de 3 meses, que es un poco lo que más nos preocupa, no está totalmente, como si dijéramos, regulado, tienen dificultad para sudar y eso pues les hace que aumente la temperatura y a veces nos podemos llevar a algún sustito, bueno, pues porque el bebé no puede bajar, dijéramos, la temperatura como cuando son un poquito más mayores, ¿no? También es verdad que habrán observado mucho que las partes distales, las manitas, los pies y la nariz, pues siempre los tienen fríos los bebés, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, como decías tú, que el sistema circulatorio del bebé, que es el gran desconocido, ¿no? Pues siempre esa circulación es más lenta, ¿no? Da prioridad, dijéramos que no se ha implantado con total efectividad durante los primeros 2-3 meses. Entonces, normalmente vamos a notar al bebé como que tiene las manitas frías y los pies también, ¿no? Entonces, todos estas particularidades que tiene el bebé, que, bueno, estos son nociones meramente un poco de anatomía fisiológica, pero yo creo que es importante decirlas de cara a que los papis sepan, porque ahora les vamos a hablar de muchas maneras de cómo abrigar al bebé, si va en la sillita de paseo, si va en el cuco, si lo tenemos porteado, que era un poco lo que a mí más me preocupaba y lo que quería un poco que resaltar contigo, Irene, porque tú eres la experta en porteo, y entonces pues habrá ropa especial, etcétera, que ahora te preguntaré, ¿no? También los tipos de tejido, normalmente se suelen utilizar tejidos que dejen absorber o transpirar la ropa del bebé, normalmente que suelen ser de algodón, bueno, etcétera, para determinadas ocasiones, si estamos en casa, si el bebé está durmiendo, si lo vamos a sacar de paseo un ratito, ya lo hemos dado de comer. Bueno, a veces pues estás en el paseo y de repente tienes que sacar al bebé, cogerle, bueno, todas estas particularidades que tenemos, que no es tan sencillo como ponerle una capa más y ala, que el bebé vaya a sudar, ¿no? También es verdad que sí que tenemos ahí un termómetro natural que tienen los bebés, que tenemos todos, que es la nariz, ¿no? Cuando la nariz, el cuello, la frente, ¿no? Sí, si vemos, la nuca, las abuelas dicen mucho lo de métele la mano detrás, a ver qué temperatura tiene. Se está sudando, es verdad. Eso es. Bueno, la nariz, es verdad, yo siempre que tengo fresquete tengo la nariz fría. Entonces, pues, las manos y los pies no vamos a contar con ellos, porque ya hemos dicho que ahí la circulación es un poquito más lenta, pero sí es verdad que tenemos que tener un especial cuidado, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que encontrar ahí el justo equilibrio ahí para que esa ropa que le vamos a poner al bebé pues no le haga sudar ni coger frío. Entonces, bueno, pues con respecto, por ejemplo, al tema de porteo que estábamos hablando antes, tú que eres la experta en porteo, nosotros vamos a sentir ese calor que desprenden los dos cuerpos cuando están juntos, porque, claro, no es lo mismo ir a pecho descubierto o coger al bebé que tener el bebé pegado ahí a nuestro cuerpo. Estos son factores que se suman de calor y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no, Irene? Eso es. Sí, porque sucede que cuando nos abrigamos, además, el cuerpo y tiene frío, aunque estemos abrigados, está pensando en yo tengo que calentarme. Claro. Pero además, si tenemos en contacto a otra persona, pues nuestros cuerpos son muy inteligentes, sobre todo si se trata de nuestro bebé, y están pensando, vale, yo tengo que generar calor para mí y generar calor para mi bebé. ¿Qué sucede? Pues que hay que elegir muy bien la ropa, porque lo que estábamos diciendo, como nuestro bebé va a estar con su pecho contra nuestro pecho, pues esta zona va a estar muy bien, va a estar cubierta, o da igual si estamos porteando a la espalda, que es una zona en la que se despide menos calor, pero aún así despedimos, ¿vale?
Pero ¿qué sucede? Que para nosotros, tanto nuestra espalda y nuestros riñones, que son muy importantes, y los del bebé, pues no están cubiertos cuando estamos porteando. Igual que en el carro lo que queda desprotegido es el pecho del bebé, da igual que sea un cuco o que sea una sillita, pues aquí tenemos que plantearnos cómo vamos a solucionar esto, claro. Porque por aquí pues sí está pasando la brisa y sí está el frío penetrando más pues en la ropa que llevemos, tanto para el porteador como para el bebé. Sí, porque, bueno, a ver, y luego ya también depende un poco de lo que vayamos a hacer, ¿no? Porque si tenemos planeado, pues, yo qué sé, ir a dar un pequeño paseo que ya le hemos dado de comer y, bueno, pues vamos, pues lo típico, lo que recomendamos, yo por lo menos recomiendo muchísimo a los papis, en los bebés recién nacidos, sobre todo los menores de 3, 4 meses, que digo, mira, aprovechar, porque a mí me encanta el porteo. Tengo que decir que siempre me ha gustado el porteo, pero hasta que hablé contigo y todo esto, no sabía que había tanto matiz. Sí, tanta amiga, ¿no? Y yo a todos mis pacientes les recomiendo, digo, vosotros visitar la página de Toledo Porteo, que lo lleva Irene, que es muy maja, y os ofrece ahí una asesoría que está genial, y está muy bien. Y porque yo, cuando hicimos el directo anterior, la verdad que estuvo genial y bueno, lo podéis ver en el canal YouTube y está muy bien, está muy explicativo y es verdad que a veces es más complejo de lo que nos esperamos, no simplemente meterla en una mochila y ya está. Inciden muchos factores, tanto como por ejemplo de la temperatura o como por ejemplo ahora que hace fresquete, pues les da mucha pereza a los papás de decir, pues ahora cojo el carro, meto al niño, bajo el carrito, me doy el paseo, tal. Yo les digo muchas veces, utilizar la mochila de porteo, el fular, lo que uséis, y bueno, pues también depende, ¿no? Pues si vas a dar un paseíto pequeño, corto, pues genial, te viene genial porque encima al bebé le viene bien para expulsar los gases. O vas a por el hermanito al colegio, o vas al supermercado, o vas, bueno, cosas de poquito, pues ahí sí que viene bien, que lo llevemos porteado un ratito, que viene genial. Y ahí la ropa, claro, pues es diferente como hemos estado hablando, porque hay que proteger también la espalda y todo eso. Ahora nos enseñarás, me imagino, algunos tipos de ropa. Pero, por ejemplo, cuando vamos en el carrito, cuando vamos en el carrito de paseo, ahí, ¿cuál sería la ropa ideal para llevar ahí en el carro de paseo? Ahí solemos pecar mucho de abrigarlos mogollón, porque como estamos pensando que no están en contacto con nosotros, pues entonces, ¿qué solemos hacer? Les ponemos el abrigo y el saco, además. Es normal, es tu bebé y lo que quieres es que no pase frío, obviamente, y que no se constipe. Pero, como decía, es un exceso. Entonces, si el bebé no va a ir encima nuestro, que vamos a generarle calor, pues tienes varias opciones. Si le vas a poner en el capazo, va a ir en el cuco. También hay sacos que son polivalentes y te valen tanto para el cuco como para la silla. Entonces, si no le vas a sacar para nada, simplemente con que esté bien arropadito con el saco es necesario. O sea, es lo justo. Tanto para un sistema como para otro. Ahora, si ya tenemos un bebé grande que saca los brazos o que en algún momento quiere salir porque quiere explorar, ¿vale? Entonces, lo suyo sería que vaya dentro del saco, pero que tengamos un abrigo aparte. Entonces, en el momento en el que quiera salir del carro, le coloquemos ese abrigo. ¿Qué sucede mientras está dentro? Si le ha dado por sacar los brazos o si está erguido, claro, porque está ya en ese momento de evolución y sabe mirar y entonces se alza. Pues entonces tenemos los gorros, que los hay preciosísimos, que los hay hasta con cuello directamente, parecen como un buzo y tapan parte del pecho. Y son más que suficientes. Una sudadera bien gordita para que estén calentitos y una bufandita y un gorro, porque el problema es que cuando nosotros sacamos a esos niños que los hemos dejado abrigados dentro del carro, ya no tienen la capa del saco que les estaba ahí dando ese calorcito. Entonces, al sacarlos, pues aquí vienen los constipados. El niño estaba con abrigo y estaba con el saco. Pues claro. Se enfría. Claro, era lo que decíamos antes, que ahí su capacidad de regular la temperatura no es como cuando son un poquito más mayores. Entonces, nosotros los mecanismos que tenemos para bajar la temperatura, que era lo que explicaba al principio, tenemos esa facilidad para sudar o tal. Lo que hace el bebé es que eso no está engranado, dijéramos, los primeros meses. Claro. Entonces, claro, el bebé
ni rompe a sudar, sube la temperatura y de repente cuando lo sacamos, ostras, que tenemos al niño ahí Claro, pero con fiebre. los tejidos, claro, perdona que te corte, No. los tejidos sí que acumulan el calor que desprende el bebé. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás no está sudando por sus propios medios, o sea, me refiero a que no está sudando como nosotros, Sí. te pones a hacer ejercicio, te mueves y te suda una axila. Ujú. No, él está, a lo mejor llega un punto en el que rompe a sudar en general, porque claro, la temperatura que se está alcanzando con la ropa que le has puesto es excesiva. Claro. Y sobre todo sucede porque nosotros utilizamos ahora muchísimo poliéster en los tejidos, muchísimo. Y además con muchas capas. Y yo ya no tengo ropita de bebé porque la he ido pasando, Ujú. ¿vale? Otra pues se me ha estropeado, pero sí que me he preparado unos tejidos para que podáis ver a qué me refiero, Sí, ¿vale? claro. Los sacos normalmente de los bebés suelen ser poliéster. Y mirad, hay muchas mantitas como estas, además, o muchos sacos que usan este tipo de tejido. ¿Vale? Ajá. En el blog, si queréis, podéis ver más, porque Sí. tengo hechas fotos para que la gente vea a lo que me refiero. Sí, está muy interesante porque yo lo eché un vistazo aquí atrás cuando me dijiste que ya tenías la web un poco ya más, Claro, más encaminada. más entonada. Entonces, bueno, he visto ahí el catálogo importante que tienes y tal, y la verdad que está Eso muy es. interesante. Y luego en el apartado del blog podéis ver fotos porque, vamos ¿Mm? a ver, hay veces que tienes gente a tu alrededor que te sabe hablar de qué tipo de ropa necesitas, pero no siempre sucede así. O a lo mejor los han tenido pequeñitos hace tantos años que ahora mismo no se encuentran en un momento en el que te puedan dar un consejo sobre la manera de abrigarte. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de tejidos ahora es el más común. Entonces, si tú ya le llevas con un abrigo que también lleva el mismo tipo de tejido, le tienes metido en el carro y estás con el saco con este tejido, pues como decía, Claro. esto acumula calor y muchas veces es que genera hasta humedad, porque Sí. como es un tejido sintético, pues no transpira bien. Entonces lo suyo es, va en el saco y cuando le saco, le pongo el abriguito, ¿vale? Lo que pasa es que nos choca porque nos parece que van a pasar frío, pero la realidad no es así, porque como tú dices, no termorregulan bien. Entonces, hay que intentar alcanzar un equilibrio. Y si te pasas, pues va a dar lugar a que realmente ahí es cuando va a pasar frío. De hecho, si miramos a otros países, incluso Alemania, que es como más cercano por Sí. estar en la Unión Europea, los niños cuando se duermen se sacan al balcón en el carro. O sea, tienen una ropa normal, están dentro de su saco y salen al balcón precisamente para que se aclimaten a ese cambio de temperatura y a ese frío que es de lo más natural. Disculpa, Ajá. dame un segundo. Nada. Vale, Tenemos Daniela, aquí Daniela, a los nenes, tranquila. esto es en directo, claro. Tenemos aquí a los Pues, niños. grito total. Dile si quiere aparecer, dile que aparezca, si quiere, y ya está, no pasa nada, la vemos. Venga, corre, corre. Esto es Perdonadme, dame esto un es el segundo. directo de ser mamá. Esto es ser madre y ser emprendedora, que es y ser perfectamente trabajadora. factible, pero claro. Yo los míos Tiene porque están en el cole, ¿eh? Los míos Ajá. porque están en el cole. Pero bueno, pues esto lo saben todas las madres que estamos en casa, que a veces no es tan fácil como parece. Sí. Y hace poco vi una vez que se hizo como viral una mamá que estaba haciendo una videollamada y Sí. tenía por ahí sus 3 o 4 niños, uno metido en el carrito, otro metido en el parque y tal, y la mujer estaba ahí como podía. Entonces, bueno, pues la hacemos aquí Ahora te protagonista. digo. ¿Cómo se llama? Se llama Daniela. Daniela. Bueno, Y es Daniela. que estoy dentro del grupo de riesgo, entonces de momento pues estoy aquí en casita. ¿Verdad? Ay, ¿me Bueno. dejas un poquis? Y ahora seguimos. Hola, Daniela. Gracias, ¿te quedas aquí? Vale. Quédate aquí. Pues sal. Ay. Estábamos hablando... Pero ten cuidado. Perdón. Ya no, estoy. tranquila, tú verás, ya ves. Esto es encantador. Yo cuando hacíamos las charlas presenciales y pues las mamás iban con sus carritos, con sus bebés, con tal, uno se ponía a llorar y tal, se los sacaba y yo, no, dejarlo. Normal. O correteando por allí o tal, dejar a los niños. Sí. Esto es salud. Sí, es que es curioso porque a pesar de que son temas de bebés, no sé qué nos ha pasado, nos hemos vuelto, pero en general en todo, bastante adultocentristas. Sí. Entonces, como vamos a hablar de temas de bebés, pero no vamos a incluirlos porque, a ver, es verdad que si estás muy centrado en cierta información, pues hay puntos en los que si tienes que atenderlos, igual te descentras, pero como adultos que somos precisamente, y ellos son los adultos del futuro, debemos darles cabida. Claro. Y debemos
respirar un poquito y pararnos, que tampoco hace falta tener tanta prisa y querer, pues eso, sacarlo todo tan de golpe. Vivimos demasiado rápido para luego lo que nos renta. Es verdad, pero bueno. eso sí que es verdad. Bueno, como os estaba explicando, ese sería más o menos el tipo de ropa que deberíamos de ponerles en el portabebé. Cuando están en el carro, sí. Eso es. Hay un tipo también de abrigo que yo ahora mismo no le tengo aquí, pero que tanto en mi perfil de Instagram de Toledo Porteo como en el blog lo podéis ver, y son los buzos. Esos son famosísimos. Sí, sí, sí. Y todo el mundo, cuando vas a tener un bebé, y más si es un bebé de entretiempo o de invierno, todo el mundo te le regala. ¿Qué pasa? Que hay buzos y buzos, y o sea, hay distintos tipos y distintos materiales, y da igual que sea para el carro o que sea para el portabebé, también nos condicionan. Por ejemplo, hay muchos buzos que tapan de forma completa los pies y las manos. Sí. A nosotros nos puede parecer muy calentito, pero no es recomendable, porque aunque sea para un rato, el bebé necesita tener movilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si os van a regalar un buzo o si vais a comprar un buzo, me da igual que sea para el carro o que sea para portear, ¿sí? Lo suyo sea que sea flexible. No tiene por qué ser muy calentito si es gordo y frío si es fino, ¿vale? Esta manta, por ejemplo, es muy finita, ¿sí? Y es la que yo uso con mi niña, sí. Y es la que suelo usar para taparla en el coche, ¿vale? Hasta que ya hace mucho frío y entonces ya busco algo más abrigado. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces, y el más común, el más extendido a la hora de comprar, es uno que tiene mucha guata por dentro, que se quiere parecer pues a un abriguito. Sí. Entonces, ¿qué sucede con este? Pues que no le permite al bebé, mejor dicho, tener sus ángulos de flexibilidad. Entonces, si va en el capazo, como en el capazo va extendido, igual el bebé no lo nota tanto, y es verdad que, oye, sí le ayuda a conservar el calor. Pero si, por ejemplo, va en la silla, que ya tiene una postura sentado, o si va metido en el portabebé, pues no le permite sentarse bien, ¿vale? Y sobre todo es porque está cerrado de puños y de manos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nos encontramos con que el mono le está tirando de los puños de las manos hacia adentro, y además normalmente de la zona de las ingles no le está permitiendo sentarse. Ahí tenemos tensión, sí. Entonces, un bloqueo, ¿no? Aunque es un bloqueo de esos reflejos que tenía que tener, ¿no? Eso es. Un poco más... Estamos activando el reflejo de Moro en los pies, por ejemplo, y le estamos haciendo que vaya todo el rato molesto. Entonces, si decís, me gustan los monos o buzos... ¿Sí? Es que está roto, Daniela, perdona. Si decís, me gusta ese sistema porque lo veo muy completo, porque así pues no se le sube el abriguito por detrás, por ejemplo, y tiene frío. Vale, pues vamos a buscar que sea finito, no hace falta que sea gordo, aunque esté dentro del carro. Sí. A lo mejor le vas a meter dentro del carro, pues no le pongas sudadera, ponle el buzo, le metes con el saco y ya está, pero has eliminado una capa, has eliminado la de la sudadera. Sí. Y es importante, y además ahora no es tan difícil, porque cualquier tienda ahora tiene buzos que no sean de esos de guata, que como os recuerdo, pues no permiten al bebé moverse bien. ¿Y qué tipo de, por ejemplo, porque yo siempre recomiendo el algodón, ¿no? Pero como el tejido un poco más, o la lana, ¿no? No sé si estás de acuerdo en que sería dijéramos, hoy no me sale la palabra, el tejido más apropiado. Más termorregulador, sí, eso, ¿no? Es. El algodón. ¿Y qué sucede? Sí, algodón y lana, bueno, sobre todo la lana, es un tejido más caro, entonces es más difícil de encontrar. Lo que se ha popularizado es el poliéster, o mezcla de algodón con poliéster. Entonces, bueno, como lo normal es que no te rompan la cabeza porque es muy difícil encontrar estos productos, y además, siendo sinceros, es que hay muy poquitos sitios en los que tú encuentres, por ejemplo, un buzo de lana. Es súper difícil. Lo más fácil, lo más extendido, pues es eso, encontrar buzos o abriguitos que son de poliéster. Oye, que si das con alguien que lo vende de algodón y te entra, te parece bien, tanto por precio como por color o lo que sea, porque no hay que olvidar que son prendas que llevas todos los días. Entonces, si no eres de vestir grises, pues lo normal es que no le compres un abrigo gris al niño o un buzo gris al niño. Vale, perfecto. Pues en este caso está un poco regulín el intentar buscar esa calidad de tejido, aunque debería ser así.
pero se ha movido tanto la moda a buscar cosas que se fabriquen de manera rápida, que puedas cambiar cada temporada solo por la moda, Sí. que en otros aspectos pues hemos empobrecido, por ejemplo en los abrigos. Sí, ¿y has visto tú algún tipo de tienda a nivel nacional o multinacional que pueda tener algún tipo de ropa interesante? O porque, bueno, tú me imagino que estás más pendiente de esas cosas. Sí. Yo te decía, digo, los papis estamos ahí un poco como más, más, bueno, en general, yo hablo, Sí. estamos ahí como un poco más desprendidos de la ropa de los bebés, un poco, bueno, pues lo dejamos ahí, pues que la mami le pueda poner, o se ocupe de esos temas, ¿no? Que bueno, que cada vez somos más los padres que nos estamos ocupando de ese tipo de cosas, pero es verdad como que tenemos dejado ahí un poquito como sobre todo los desconocimientos por parte de los padres, ¿no? Entonces la mamá sí que pues cuando van a hacer sí que va buscando, ahora se busca mucho en internet, vas buscando qué ropas son las más apropiadas, vas leyendo de un tema, de otro. Y bueno, pues aquí, fíjate, en general hemos hablado de la termorregulación, de por qué tienen las manos frías, los pies fríos, que eso tampoco hay que darle tampoco mucha importancia, aunque sí que hay que protegerlos. Y hemos hablado de los tejidos, etcétera. ¿Tú tienes algún tipo yo qué sé, vamos a poner, marca comercial X que tú veas que tiene ropa interesante, que los tejidos no están muy dijéramos, basados ahí en el poliéster sino que tiene algo un poquito más de calidad para que las mamis también les pueda servir un poco de cara a que si ellos buscan en internet pues puedan encontrar. ¿Conoces alguna marca, Irene? O si quieres no la mencionamos o nos dirigimos A ver, directamente. es un poco difícil porque ¿Mm? al final, como todo viene a fabricarse del mismo sitio, Sí. salvo en temas de porteo y de ropa que se use en porteo, la verdad es que es como un picoteo. Yo, por ejemplo, que el año pasado, por ejemplo, avisé a mis seguidoras Sí. y lo puse en el Instagram, en el Facebook. Oye, fui un día al centro comercial porque dio la casualidad y entonces estuve buscando unas prendas de ropa para mis niñas y empecé a ver buzos de los buenos, de los cómodos. Entonces las hice fotos, claro, y los subí a internet, pues oye, para si había alguna que estaba buscando cómo abrigar a su bebé, Sí, claro. pues que lo tuviese fácil y decir, anda, mira, pues en esta tienda sí que lo hay. Entonces a mí no me importa mencionarlo. Podéis meteros en cualquier tienda de las compañeras a nivel de porteo que tienen buzos específicos. Sí, en tu portal también, ¿no? En tu portal de Toledo Porteo tienes ahí, he visto como un Bueno, catálogo yo... de ropa Sí, no, espera, me tienes que esperar un y segundo ahí y ahora te lo doy, ¿vale? lo pueden echar un vistazo. Y gente también que se dedica a portear, pues seguramente que está recomendando también algún tipo bueno, pues de tejidos o de productos, ¿no? Vamos a pasar, si te parece, Irene, Espera, dame un segundo. Lo único es que sí. quería aclararlo. Sí. Nada, yo ahora mismo pues eso, estoy empezando con la web, entonces aunque no veáis algunos productos, ¿vale? Porque estoy siendo autodidacta y me está también echando un poquito una mano un amigo, no lo dudéis y preguntadme, ¿vale? Porque si no lo podéis ver ahí, pues os lo puedo conseguir, os puedo aconsejar, decir, mirad aquí o mirad allí, ¿vale? Es que me estaba hablando Daniela, no te lo había podido decir. Nada, Mira, no te preocupes. ahora Estaba sí. pensando en que alguna mami, si quiere que nos vaya haciendo alguna pregunta, si tienen alguna duda, aprovechar que tenemos aquí a Irene y que nos puede... a ver, ¿podéis indicar temperatura, por fin, aproximadas? Bueno, temperatura, ya sabéis que todo recién nacido o todo bebé, la temperatura ideal sería un poco entre 36 y 37 grados sería lo ideal, no pasar de ahí, ¿no? A partir de ahí, como hablé el otro día en el directo de la fiebre, a partir de ahí se consideran ya décimas y tal, entonces décimas de fiebre, febrícula, etcétera. Entonces, pues entre 36 y 37 sería como la temperatura ideal que tendríamos que tener a nuestro bebé. Pero bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Nos va a marcar un poquito, pues si la nariz está fría, si la frente está sudorosa, todo eso son los termómetros, dijéramos,
caseros que tenemos un poco para valorar un poco cómo está. Vamos a ir poniendo aquí alguna preguntita más, si nos preguntan. Sí. ¿A partir de qué edad empiezan a autorregularse y cómo podemos saberlo? Bueno, pues a partir más o menos de los 3 meses es cuando la circulación extracorpórea, dijéramos, ya va menos lenta. Es decir, su organismo primero da prioridad a, dijéramos, los vasos sanguíneos, que son los más importantes, los más profundos del bebé, y luego pues tenemos ahí la circulación periférica, que es la que va a ir en segundo plano. Entonces eso se va como regularizando en torno a los 3 meses aproximadamente, ¿vale? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, pues ya el bebé suda, el bebé transpira bien y va indicándote alguna de estas cositas. Vamos a seguir con alguna pregunta más. ¿Qué ropa le pongo para dormir? Sí, perfectamente. Mira, para dormir tenemos que tener un poco la temperatura ideal en la casa. Es decir, unos 22 grados, más o menos, 22 grados y medio, sería la temperatura ideal para tener en nuestra casa. Entonces, con esa temperatura, que la casa está en un ambiente un poquito cálido, sin ser excesivamente caluroso, pues podemos arropar al bebé. Yo siempre, bueno, pues si le ponemos algún pijamita de estos enterizos, sí que podemos ponerle algún body de manga cortita, el pijamita. Yo os digo siempre, unos calcetines y luego lo que es el pijama, ¿no? Y lo arropamos con una sabanita o una mantita ligera, ¿no? Puesto que la temperatura de la casa tampoco es que esté helado, ¿no? Si ya no ponemos la calefacción o es una zona que está un poquito más fría, pues ya debemos de arropar. Sobre todo también es muy importante lo que decías antes, Irene, con el tema de los gorros, y porque por la cabeza, sobre todo los primeros días y meses, los bebés pierden mucho calor. Entonces, daos cuenta que la cabeza y la barrigota es una zona muy más grande de lo normal comparado con un brazo. Entonces, por la cabeza también se pierde mucho calor. Vamos a ver alguna preguntilla por aquí. Vale, me dicen, por las noches tiene la carita y las manos frías. Como hemos estado hablando antes, Irene, pues la circulación distal de los bebés, pues no tenemos que darle tan importancia, pero sí que a veces pues es conveniente tener bien abrigado los pies, porque van a necesitar como un extra de calor, sobre todo cuando están durmiendo, por ejemplo, ¿vale? Sobre todo los pies. Las manitas es lo de menos, pero los pies, parece que tienes los pies calientes y tienes todo el cuerpo caliente. Por lo menos. Y para ellos, si se le va a poner cosas así de cuerpo entero, ¿Sí? eso no nos damos muchas veces cuenta, que sea siempre un poquito más grande. No hace falta que le quede enorme el pijamita, ¿vale? Pero que sea más grande. O si no queréis taparle de pies enteros, como decías tú, Pedro, Sí. hacerlo por capas, ¿Sí? pues hay distintos sistemas. Se puede poner unos calcetines y que no queden a la misma altura para que la goma no le moleste y no le haga marca. Se pueden llevar calentadores también, que los hay incluso eso sí que lo hay de lana y es más fácil encontrarlos, ¿vale? O cualquiera que sepa tejer también Sí. te puede hacer La abuela le encantará unos calcetines altos. Eso es, y pueden ser además completamente a tu gusto y de los colores que más usas. Yo, mira, como ejemplo, yo tengo estos aquí para que los podáis ver. Parece que abrigar por capas se nos hace muchas veces molesto, pero en realidad es muy eficaz. Porque tanto si el bebé está durmiendo como si le estamos porteando, llevando en el carro, si tú compruebas que el bebé está pasando calor, ¿Sí? pues simplemente retiras una capa y ya está. Mira, Es pues hay muchas marcas, ¿vale? No tiene por qué ser esta, pero yo, por ejemplo, traigo esta de aquí, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que en realidad es un calcetín. Se suele usar también en los primeros, la primera etapa de gateo, porque como veis tiene un poquito de suela de cuero, ¿vale? Pero al principio, cuando nuestro bebé no camina, pero sí que buscamos abrigarle, sobre todo porteando, pues este sería un sistema ideal, ya que los portabebés le llegan hasta aquí, o sea, debajo de una rodilla hasta debajo de otra, pues así nos aseguramos de que no tiene frío en los piececitos. Perfecto.
vamos a ver alguna preguntita más. A un bebé de un mes, ¿cuántas capas de ropa habría que poner? Es que no sé cuánto se debe abrigar más o menos a unos 12 grados. Bueno, 12 grados es una temperatura un poquito fresca. Entonces ahí quizás, Irene, depende, si un bebé nos ha dicho de un mes, ¿no? De un mes, De un ¿verdad? mes. Entonces, bueno, pues depende también, como comentábamos al principio del directo, si va en el carrito, si va en el cuco, si lo Claro, por vamos a ejemplo, si le vas portear. a portear, eso es, si le va a portear, ¿Mm? sería conveniente poner más capas y luego probar, porque luego ya estamos, es que tenemos bebés más calurosos y bebés Sí. más frioleros. Es bueno conocer la temperatura de tu bebé, Ujú. porque ni todo el mundo estamos de normal a 36 grados y medio. Yo, por ejemplo, suelo estar a 37 y medio y para otros, a lo mejor 36 y medio, Ujú. ya les parece que es febrícula, Sí, pero sí. para mí es mi temperatura normal. Entonces, con el bebé pasa lo mismo. Es bueno conocer cuál es su temperatura normal. Por ejemplo, cuando estás en casa, 22 grados, tú le tomas la temperatura, ¿vale? No es una idea mala. Y luego cuando sales, si puedes tomársela otra vez, así te aseguras y dices, a ver, que no quiere decir que tengas que ir con el termómetro a Sí, todos o lados, tenemos pero también el aprender un termómetro. poco para poder regularle la ropa, porque, como decía, cuando va en el carro va solo, entonces ahí le puedes poner cosas más o menos gorditas sin pasarte, porque nadie le va a dar calor, pero cuando vas porteándole, tu pecho ya le está dando calor. Entonces, ¿dónde nos tenemos que fijar más? Pues en las extremidades. En la carita, pues con un gorrito, en las manos con unas manoplas, pero que no le queden ajustaditas, ¿vale? Y que vayan sueltas para que pueda hacer el juego de muñeca. Entonces, un bebé tan pequeñito, pues personalmente, que luego tú puedes, la mamá que lo ha preguntado, pues puede variar según le vaya viendo cómo está. Ujú. La recomendación sería un body, unos leotardos, que mucha gente piensa que el leotardo solo es para la niña. A mí Sí. me ha pasado de una amiga que decía, jo, pues yo llevaba al niño con los pies helados, solo con un calcetín, y de repente un día me dijo una amiga, pero ponle el leotardo y luego el calcetín, y claro, yo para mí el leotardo es de niña, Sí. entonces no se me había pasado por la cabeza. Y oye, claro, dice, claro, le puse el leotardo y luego el calcetín y dejó de tener el Claro, niño el pie morado cuando llegábamos a claro. casa. Sí, porque eso Pues ahora que dices del pie morado, es interesante que lo digas porque sí que podemos notar en las zonas distales, como hemos dicho, tanto las manitas como los pies, un ligero, no vamos a decir, si está morado ya va la cosa mal, pero sí que es esa verdad llegaba con los que pies morados. un poquito con otra tonalidad de color, no tan Eso es, rosita muy como el resto del rojito cuerpo, o lila. sino que un poquito más clarito o un poquito más tendiendo eso a... Incluso ahí algunos bebés que yo he visto, las puntas de los dedos sí que ya estaban azuladas. Con lo cual es Así es, sí. importante incidir en ponerle un calcetín o un leotardo o lo que sea, pero que esas zonas distales son las que tenemos que cuidarnos Eso más. es. Y si Bueno, tú le abrigas así, que le pones el body, sus leotardos, un calcetincito o un zapatito de estos, que se llama zapatito, pero en realidad es como un calcetín. Y uh-huh. luego le colocas encima pues un chándal de algodón, por ejemplo, que se le va a permitir moverse, porque a veces tendemos a vestirlos un poco a los bebés como si fuesen adultos. Daniela, por favor, no sigas haciendo eso, por Luego favor. tenemos aquí una mami que nos dice, a las 7 de la mañana un buzo Ah, sobre el pijama para llevarla a casa de los abuelos es un trayecto de unos 15 minutos. ¿Hago bien? Yo creo que sí, ¿no? sí, Sí, un sí, buzo. porque no le estás metiendo luego una manta y luego le estás metiendo en el carro con el saco, con su pijamita que ya le tiene calentito de haber estado durmiendo en la cama. Tú le colocas el buzo y le estás ayudando a conservar ese calor. Aquí nos dice Rocío, dice, para dormir con el pijama entero cerrado hasta los pies, calcetines también. Yo es que los calcetines siempre los recomiendo, pero incluso prácticamente en verano, porque yo en la consulta siempre es una cosa que lo veo a diario y en la mayoría de los bebés, lo he estado explicando antes, bueno, o científicamente o médicamente o como queramos llamarlo, por qué se produce esta razón, ¿no? Pero sobre todo con los pies hay que tener mucho cuidado, porque los pies sí que se quedan fríos con facilidad. Es decir, como hemos dicho o hemos explicado, toda esta circulación extracorpórea de las partes distales que llega menos sangre durante los primeros meses, pues es normal encontrar en bebés que tienen pues los pies fríos hasta en verano.
Y yo en verano siempre les digo, pues unos calcetinitos de hilo finitos, pues aunque sea eso, ponerle debajo de su pijama, yo siempre les acostaría con los pies calentitos. Es más, yo os voy a confesar una cosa que yo hacía con mis niños. Y era como siempre tenían los pies fríos, pues yo cogía un invento casero, que era, cogía los calcetines y los pasaba un poquito al secador, los calentaba y se los ponía calientes para que tuvieran los pies calentitos. Luego les ponía el pijama y ala, a meterse a la cunita o a donde sea. Eso, bueno, son cositas. Es verdad que los pies, joder, pues parece que los tenemos fríos y tenemos helados todo el cuerpo. Vamos allá. Sí, sobre todo hasta que termorregulan por sí solos, porque una vez ya termorregulan por sí solos, pues en verano quizás a lo mejor no lo haces, pero en invierno sí que es bueno pues eso, tener un calcetín. Pero en verano, si ya termorregula solo, pues no te hace falta. De todas maneras, eso. Hay que conocer a nuestro bebé también en eso, en cómo termorregula. Eso es. Porque si tú eres friolero, por ejemplo, pero tienes un bebé caluroso, que a mí personalmente me ha pasado, mis dos niñas son muy calurosas, claro, yo les ponía ahí el calcetín, yo también lo hacía, pero yo hacía como las viejas, yo cogía el calcetín y le metía aquí, que es el punto más caliente, y cuando yo le tenía calentito, pues se le ponía. Entonces, ¿qué pasa? Que mis niñas se asaban, y claro, el papá decía, hasta que ya me lo grabé a fuego, venía, las tocaba y decía, Irene, pero si las tienes sudando, quítale más la ropa. Pues eso es un bueno, pues o podemos, como decías tú, de tomar un poco la temperatura, ir controlando 2, 3, 4, 5 días y ya vemos cómo va el bebé. Hasta que coges el hilo, claro. Eso es, no es todo el día, pero sí que podemos observar también pues lo que vamos a incidir un poco, porque cada vez se está sumando más gente al directo, con lo cual, bueno, pues vamos a incidir un poco en el termómetro casero, que era la nariz, la frente y todo esto. Si están sudando por el cuello y por la frente, pues significa que a lo mejor nosotros pensamos que deben de ir con esas capas y a lo mejor hay que retirarle alguna. Y sin embargo, si tienen, por ejemplo, la nariz fría o tal, pues podemos sumarle alguna capita. Alguna mami me está preguntando por aquí, ¿es recomendable usar sacos para dormir? No sé si se refiere a saco manta, que le llamo yo, o hay algún tipo de saco, porque yo el saco manta, en vez de cuando tienen una edad ahí como sobre el año o 2 años, ahí sí que yo les ponía el pijama con sus calcetines calentitos y luego utilizaba lo que era el saco manta, que es un saco que se abrocha aquí y luego se les queda recogido como si fuera una manta. Eso, y además hace así una forma redondeada pues para que tengan espacio, para que dentro del saco se puedan mover. Sí. Están muy bien. Y de hecho, mira, hay gente que el niño está durmiendo con él y a lo mejor le tienen que llevar a la guardia o se le tienen que llevar a los abuelos y en vez de ponerle el buzo que le estás haciendo un cambio de temperatura directamente con el saco, pues ya le meten al coche porque, claro, si tú le pones el saco, que esto también hay que aclararlo, no hace falta que le arropes. Precisamente el saco es para ahorrarte el arroparle o para si tienes niños que se desarropan mucho, que eso también lo hay, es lo que me pasaba, pues que no se queden fríos. Sí, y me preguntan también si sacos con mangas o sin mangas. Yo los utilizaba sin mangas. No sé vosotros, porque yo creo que con un pijama finito o con un body finito y un pijama así con una tela un poquito más gordita y utilizar calcetines y tal, pues luego lo que es el brazo no pasa nada porque esté con 2 mangas, si tienes una temperatura adecuada en la casa, ¿verdad? Vamos, a mí tampoco me gustan con mangas porque, a ver, estos sacos pues llevan guata, porque para calentar al bebé, y la guata es un tejido sintético pues para dejar de lado la lana, hacer rellenos de lana, porque además la lana da alergia y la guata pues no da alergia, claro, y eso también es un punto, porque muchas veces la gente no coge tejidos naturales, entonces, ¿qué pasa? Que el saco cuando está colocado se centra en los hombros y toda esta zona se puede mover bien. Pero personalmente cuando le tienes que ir hasta con mangas, pues esta zona de los hombros no tiene la misma movilidad porque claro, ya se ve condicionada por el acolchado. Entonces, como dices tú, si lleva su body y lleva su pijamita, luego lleva el saco, no hace falta que tenga mangas. Bueno, nos están haciendo... Porque hay que tener en cuenta que los bebés también duermen, o sea, cuando duermen se mueven, que no se quedan estáticos. Que decía que nos están haciendo un montón de preguntas
y la verdad que ha sido un directo que está interesando a bastante gente, ¿eh? Me dice, ¿cómo se llaman esos calcetines para portear y empezar a gatear? Los que Pues hemos mira, dado antes. estos concretamente se llaman mocons. No sé si se va a ver por culpa de No, la no luz. se ve. Si no, pues que luego no sé si se ve bien Lo ahí. Que luego escribe me tú en escriba, algún si no, sin comentario. problema. Vale. Eso es. Porque además los hay por tallas, los hay de un montón de colores. Ujú. Y es que perdóname porque no se ve. Como está puesta la No, iluminación no te para que se preocupes. vea bien. Aquí nos preguntaba una mamá que se debe haber incorporado tarde, que si era cierto que si el bebé lo abrigamos mucho puede subir la fiebre. Ya hemos estado explicando que sí. Mi niña es calurosa, le suele sudar la nuca y el pelito. El ponerle para dormir body de manga larga de algodón y pijama entero de algodón, ¿qué tal? Pues volvemos a lo de antes. Tienes que jugar un poco a ver qué tal le va. Quizás en vez de un body de manga larga, deberías probar con uno de manga corta o con uno de tirantes, porque a lo mejor tu niña, pues es como yo, de alta temperatura, Uh-huh. entonces, claro, es que la pones las cosas de manga larga y hasta que no empiece el frío de verdad, lo lleva mal, que esa es otra. A veces nos adelantamos, ya ha caído un poco la temperatura y claro, para tu bebé quieres lo mejor y quieres protegerle y consideras que esto ya es frío, frío y los ponemos de invierno y aún no ha llegado el invierno. Estamos en un otoño además bastante suave Sí, para lo que caluroso, debería sí. de ser. Entonces eso, probar a cambiar de body. Vale, perfecto. ¿Leotardos debajo de los pantalones? Sí, sin problema, mientras no se pisen las gomas para que no le hagan molestia. Por ejemplo, el leotardo que se quede en la cadera de verdad, que nos ponemos la ropa aquí pensando que es la cadera y esto es ya la pelvis, casi. Pues si va el leotardo por aquí y el pantalón por aquí, para que no se molesten unas gomas a otras, sin problema. Vale. Una madre nos pregunta, dice, no sé si llego tarde, pero mi duda es más por las noches. Mira, yo siempre aconsejo una cosita. A ver, estamos hablando de que la mayoría, y ojalá fuera así, porque yo es un tema que siempre, como yo soy tan friolero, como no tengo mucha chicha, pues soy una persona delgada, pues yo soy muy friolero. Entonces yo digo, madre mía, cada vez que llega el invierno, el fresquete, siempre me acuerdo de gente que no pueda tener calefacción y yo digo, ojalá todo el mundo tuviera calefacción. Y creo que la mayoría de la gente que nos ve, pues tiene calefacción. Entonces, con respecto a la noche y al día, yo siempre es conveniente, siempre os voy a dar un consejo que me dieron a mí hace tiempo, yo lo llevo usando, y es que pongamos la casa a una temperatura, no andemos quitando y poniendo la calefacción o subiendo los grados, sino que nos va a consumir menos, dijéramoslo así, la caldera, frío, calor, suelo radiante, etcétera, cada uno lo que tengamos, si ponemos una temperatura estable. Es decir, 22 grados, por ejemplo. Yo ahora mismo en mi casa tengo puesto 22 grados. La mayoría del día, o por el día, la calefacción no salta. Pero sí que te aseguras que por debajo de esa temperatura no va a estar, ¿vale? Entonces, teniendo una temperatura que no baja por debajo de los 22 grados, pues al arroparle por las noches, siempre tenemos que hacerlo siempre con calcetines. Si queremos ponerle un pijamita gordito, por ejemplo, con un body, yo siempre un poco la zona del pechito y tal, siempre aconsejo un body aunque sea de tirantes. De tirante, sí. Y bueno, pues luego arroparle con su sabanita y su manta estaría perfecto para la noche, ¿vale? Venga, vamos Y no allá. abusar de la temperatura, que parece que cuando estamos dentro de casa queremos estar muy, muy calentitos y cuando salimos pues hacemos a veces una rotura térmica muy importante, porque si en casa Sí. lo tienes puesto a 27 o 28, pero en la calle solo tenemos 11 grados, por ejemplo, para nosotros es un choque brutal ese cambio Sí. de temperatura, pero para los bebés que no termorregulan es bestial. Entonces, muchas veces eso también influye a la hora de cogernos constipados, que hay veces que parece que, estoy enlazando un constipado con otro, y el niño va de la guardería a mi casa, por ejemplo. Ya, pero a lo mejor en la guardería no pueden regular bien la temperatura y están, que se asan como pollos y van los niños en manga corta y aún así están
que los estás viendo, que llegan incluso a sudar, y claro, en la calle no hace esa temperatura. En la guardería tú no puedes hacer nada porque eso está puesto para Sí. todo el mundo, pero en tu casa sí. Entonces, que tu casa se parezca o haya el menor intervalo de temperatura con la calle. Vale. No te digo que vivas a 17 grados, pero tampoco es malo que por la noche haga fresco para que los cuerpos, sobre todo de los bebés, se acostumbren a que... ¡Ay, gallina! Sí, siempre 21, 22 grados Aquí hay sería como cambios. lo ideal. Eso es, y eso, como dices tú, mejor mantenerlo. Es Vale. mejor mantenerlo y no hacer cambios bruscos. Vale. Nos preguntaban por aquí también que con el pijama enterizo y dentro de un saco hay que poner calcetines también. Pues yo sí que los ponía. Un calcetín finito, ¿no te parece? A mí así me parece un exceso. Ya, pero por oye, ejemplo, yo soy friolero. es probar, tienes que probar, porque como, miramos demasiado a los peques desde nuestro punto de vista y tenemos que tener en cuenta que aunque sean pequeños y no se comuniquen igual, son personas. Entonces, cuando estás probando, da igual que sea tu primer bebé que tu cuarto bebé, son personas totalmente distintas Sí, y sí, distintas sí, a ti, desde además. luego. Entonces, probar. A mí, por ejemplo, yo por la experiencia de mi niña, eso sería un súper exceso, pero a lo mejor, oye, se lo pones y resulta que está tu niño durmiendo tan tranquilo, porque es verdad que los niños que pasan frío también se despiertan más, Sí. precisamente porque tienen la necesidad de que tú le cubras pues ese problemita que está teniendo de que tiene frío, entonces pues busca más a mamá o busca más a papá para que le ayude a regular. A ver, Daniela, ¿qué nos quieres contar? Dila que Es una gamberda. Daniela. Yo no quería que saliese, Danielita. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Estamos entre mamis y papis. Aquí, Daniela, mira, escúchame. Hola. Daniela. y es que, Mira, espera, ¿ahora te da es que vergüenza? como tengo puesto los cascos, Ah, mira, vale. ponte los Perfecto. cascos tú. Venga, ponle los cascos. Vamos a ir respondiendo todavía preguntas, ¿no? Pero ahora. Hola. Hola, Daniela. Hola. No se te ve, a ver. No se te ve, no te veo. Te veo los pelillos nada más. Ahora, no te veo. No te ¿Me veo, dejas Daniela. un poquito que vamos a hacer una enseguida? Hola, Daniela. Ahora me toca a mí, ¿vale? Y luego a ti. Los compartimos. Muchas gracias, me chocan la mano. Sí, gracias. Ya está. Que somos muy buenas, dice. ¿Es recomendable esos sacos de dormir que sujetan los brazos de 0 a 3 meses para evitar despertarse con los sustos? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Estos que lo arropan así para evitar el reflejo de moro. Sí, me parece una tortura. Es como ir al psiquiátrico y que o sea, el reflejo de Moro es una función del cerebro que necesita desarrollarse y que cuando pasen los días... Espera. Quita Y que si cuando quieres, pasen quita los si días quieres irá el desapareciendo. auricular. Quita el auricular si quieres. Irene. Mira, Quita el es porque no sé... ¿Ahora? ¿Vale? ¿Me oyes ahora? Ahora no sé. Ahora, sí, venga. Pues como decía, yo no se lo pondría a mi bebé. A mí me parece es un elemento de tortura. El bebé tiene que poder moverse. Y si su cuerpo... Es como cuando tú sueñas que estás subiendo una escalera y de repente hay un escalón en falso y pegas ese bote. Sí. Oye, qué mala leche se te pone cuando lo sueñas, pero imagínate que alguien te detiene ese reflejo natural, porque es un reflejo natural. Sí, A mí me además. parece que este cuadro. Cualquier cosa que amarre al bebé, que no le permita movimiento, no me parece bien. Ponla los Movimiento cascos. natural. Bueno, Irene, muchas gracias por todo. Un besito a Daniela. Y vamos a guardar el directo. Para, bueno, pues le va a venir muy bien a muchos papis. Y nada, un besito y muchísimas gracias por todo, ¿vale? Un placer y muchas gracias por estar aquí a todos. Hasta luego, adiós. Adiós, Daniela.